En general, para llegar, creo yo, a producir obras como las que ellos escribieron, tiene que haber un trasfondo literario, tiene que haber algún tipo de lectura que los marcan, algún tipo también de representación estética que los mueve, que podríamos hablar en este caso de una meta realista. Finalmente se va aunando a la experiencia de vida. Lo experiencial, o sea, tiene que ver con la idea de querer narrar un poco la miseria humana. Un vuelco de la literatura hacia una serie de personajes o de categorías de personajes que la literatura no había tratado, sino que de manera muy marginal y de modo más bien, yo diría, retórico. Dice que la novela del 38, en general los personajes tienden a pensar en un horizonte. La búsqueda del fundamento les da ciertas garantías y cierta utopía. Pienso que en estas novelas, sobre todo, esa búsqueda nace fracasada. Y más o menos desde el año 48 comienza a establecerse este tipo de literatura con ciertas características. Entonces, la idea de las narrativas del margen básicamente es un grupo de autores, ¿cierto?, que forman un circuito cultural alternativo para la época, que escribe desde el margen y sobre el margen. La ciudad de Santiago comienza a ser invadida por distintos contingentes del pueblo mestizo. Desde más o menos comienzos del siglo XIX, porque el pueblo mestizo fue el que más se multiplicó rápidamente desde el periodo colonial, siglo XVII en adelante, pero es un pueblo que, como no tuvo ningún derecho, el rey de España no dictó un derecho para el pueblo mestizo, sí para los españoles, sí para los mapuches, pero no para el pueblo mestizo, que se quedó sin derecho, sin acceso a la tierra, a la propiedad privada, no tenía memoria hacia atrás, no tenía lenguaje propio, no tenía territorio, no tenía nada. Mientras la propiedad privada no se extendió y no se apropió del territorio, la masa mestiza pudo entonces vagabundear de un lugar a otro, robar ganado, vivir del ganado ajeno, digamos, tramontar la cordillera, ir y venir más o menos libremente. Pero desde más o menos 1830, 40 en adelante, a medida que el sistema dominante se fue apropiando y dominando y controlando todo el territorio, el pueblo mestizo no le quedó más camino que emigrar a las ciudades. La primera marginalidad es la que se va a distinguir en ese momento entre la ciudad y el campo. El campo nunca fue negocio. A partir del fin del siglo XIX dejó de ser negocio y se transformó en un espacio de miseria tradicional. La primera migración grande es de mediados del siglo XIX y tiene que ver con cómo esta gente se instala en los suburbios de la ciudad, hacia el norte, hacia el poniente y hacia el sur, y la rodea con rancheríos. El municipio con el gobierno tuvieron que erradicar a toda esta gente a la fuerza del centro para liberar el centro de la ciudad y mantenerlo como ciudad culta, digamos, ¿no? Y esa es la operación que realizó Vicuña Maquena. Y al mismo tiempo obligan a los propietarios de los sitios, digamos, ocupados de esta manera, a construir conventillos para urbanizarlos medianamente. Entonces ahí trazaron calles, un poco de alcantarillado, y crearon centenares y centenares de conventillos. Entonces, una segunda fase
del bajo pueblo en Santiago, que vive en conventillos, pero la gente sigue llegando, entonces atiborra ahora los conventillos. Ya no ocupan el centro de la ciudad porque el centro fue recuperado por la clase alta como un centro elegante, digamos, ¿no? Por eso llegan grandes almacenes extranjeros de París, de Inglaterra, ¿ah? Y se instalan ahí, entonces la gente va al centro como quien va a Europa, ¿no? Y esa forma de contacto visual, por lo menos con la pobreza, desaparece muy rápidamente. Y viene a aparecer rápidamente este otro grupo de pobres que se sumen a los anteriores, que son la gente que no vuelve al campo, vuelve a la ciudad. Y vuelve a los conventillos, a las cités que le llamaban, y arman su vida allí. Entonces por eso que en la época de los conventillos es mucho peor que en la época de los rancheríos. Entra en un periodo, digamos, de corrupción total, porque hay una época de enorme alcoholización de toda esta gente. Y la clase alta descubre que es un buen negocio, entonces producir mucho vino y vendérselo a esta gente reventada. El alcoholismo como lacra, infanticidio, muerte al primer año de vida de los niños, incesto, en fin, un conjunto de males que van a ser denunciados progresivamente. Es una época de alcoholismo y de mucha prostitución. Se calculó por 1920 que alrededor del 20%, un poquito más, de las mujeres adultas de la ciudad de Santiago, el 20%, estaba comprometida en algún tipo de prostitución. El pueblo mestizo no tuvo nunca derecho ni acceso a la propiedad, no tuvo ninguna legislación que lo defendiera. Por tanto, podían abusar de esta gente perfectamente porque no tenían derecho para protección. Tú podías violar a esas mujeres, azotar a los peones, qué sé yo, sin problema. Entonces, ahí hay una marginalidad de nacimiento con el pueblo mestizo. Por eso le decían bajo pueblo. No era pueblo, por tanto no tenían derecho a voto ni a nada. Entonces eran marginales por nacimiento. Y esto precede a ese otro flujo de miseria masiva, pero de otra categoría, que se va a producir de los años 50, con la aparición de las poblaciones callampas. Entonces esa miseria es otra cosa, dice una miseria aglutinada, separada, acantonada, de la cual el resto de la población trata de alejarse lo más posible, un nuevo estilo de identidad. El rico se va para arriba, no quiere tener cerca al pobre, y no siempre eso fue así. Mi padre siempre está presente y hay toda una generación que me lo está siempre recordando. Yo pasé mucho tiempo enojada con mi papá y yo le decía, cuando tú te mueras, ahí te leeré. Y me ha resultado verdad. Yo voy descubriendo en cada texto que encuentro de mi padre, lo descubro. Hay muchos interrogantes que yo tuve con respecto a nuestra vida, y yo lo encontré, es idiota lo que te voy a decir, Sangre de murciélago lo encuentra Raúl Ruiz en Santiago y me lo lleva a París. Yo un día tomo ese libro porque viajo a Amberes a ver un amigo y yo no sé, tomo el libro y me he hecho todo el viaje llorando porque en el libro están todas las respuestas. Yo creo que mi padre son sus personajes. Se metió a fondo ahí.
Abro la puerta y en el muro decía, lea Juan Godoy, sangre de murciélago. Y esa cosa, lea Juan Godoy, como que quedó en el barrio, porque se recorrió el barrio con eso. Otra cosa es Sangre de murciélago. Que pasa prácticamente en un reducto de alcohólicos, ¿no? Que es otra dimensión también que tiene que ver con la identidad chilena. La dipsomanía, el alcoholismo llevado a ese grado son también formas de puentes con el otro, porque comparten esto, comparten este mal, esta enfermedad, esta devoción casi por el alcohol, que finalmente es una condena. Y cuando se toma conciencia de ella, hay una especie de mirada sobre sí mismo que es afectiva, digamos, afectiva y doliente. Es un impulso vital de estilo. Y allí hay dos cosas. Uno es que en la búsqueda de esta identidad lo que le interesa es esta formidable apetencia de ser de un nivel de chilenidad. Hay un artículo suyo sobre el roto, se me viene ahora a la cabeza, en que él dice que el roto, tal como él lo ve, se come todo el plato enteramente el mismo día, se lo toma todo, se lo vive todo, lo ama todo y se muere todo, lo muere todo. Y esa formidable apetencia de existir, que se manifiesta simbólicamente en la comida, por ejemplo, y en la bebida, son rasgos de identidad que hay que proyectar más allá de lo cotidiano hacia lo cósmico, justamente. En la medida en que la identidad misma requiere justamente de generalizaciones de mayores, ¿no? La marginalidad yo creo que reside en el peso de la mirada del otro y hacia el otro, y que tiende a fijarse en distancias muy diversas. ¿Quién vive al margen? El que vive al margen de la vida socioeconómica, de hecho. Pero si fue una marginalidad material, genera una marginalidad de conciencia también, una distancia que puede ser agresiva. El realismo del 38 es reincorporar a estas personas en su realidad total como entidades y hablar de sus vidas, y que pueden adquirir, como en el caso de Juan Godoy, el peso de una búsqueda de identidad o bien la fatalidad de un destino, como va a ser más tarde con estos marginalistas, digamos, y de lo que tratan justamente es darle otra forma de expresión a una categoría socioeconómica y sociomental también, ¿no? Que está ligada, no hay que olvidar también que todos esos personajes tienen que ver con la policía y con la delincuencia. Su obra parte en Valparaíso. El primer libro, Los cuentos de Juan Firula, el primero está ambientado en Valparaíso. Es de un niño pobre y la relación que tiene con un policía, que Méndez Carrasco tuvo esa experiencia de ser policía. Entonces al final el mundo formativo de Méndez Carrasco está asociado al Valparaíso en relación a hacer esta novela de crecimiento. Y creo que ante todo, más que una novela de crecimiento, es una novela atmosférica, una novela que se debe al cerro. La literatura de cerro en Valparaíso no existía antes de Méndez Carrasco. Los hitos que existen de literatura de cerro son representaciones siempre hechas desde el plan. Es atmosférico mundo herido en tanto que refiere a casos que son paradigmáticos del cerro. Sean las casas pobres, los incendios, la existencia de comunidad, de micromundo, las pandillas,
Todo eso son como cosas paradigmáticas y que en el fondo no tienen época y que siempre van a convertir en Mundo Herido en un documento vigente de cómo se vive el cerro en Valparaíso. El cerro es un espacio de juego, en el fondo. En el cerro, efectivamente, ellos sí pueden ejecutar esa libertad y lo pasan mejor. Pero lo que significa en el plan están condenados, en el plan ellos son sospechosos. Yo creo que uno de los méritos de Mundo Herido y uno de los méritos que no está considerado es la explotación que hace del escenario Valparaíso. O sea, una de las partes que uno define en el carácter de la novela está en la página 15 de Mundo Herido, que es cuando el niño se entra arriesgando su vida por un acantilado. Luego también se va encontrando con este espacio santiaguino más bullicioso, marcado por estos otros sujetos que circulan en los barrios de Avenida Mata, la misma parte del Chicago Chico, que era esto donde circulaba también. Y luego es el giro que da su vida también a partir de cuando entra a la escuela de carabineros y de ahí empieza a relatar también esas vivencias. Su pasado carabinero, obviamente que a él le entrega tipos que son bastante específicos, que son los carabineros que vienen de provincia, es el tipo que se vale del poder para obtener algo, es aquel que es temeroso del poder, aquel que es respetuoso del poder, etc. Bueno, en Orden y mi Teniente yo creo que esa dualidad, de algún modo es una novela triste, o sea, porque él logra traspasar un poco ese lugar hacia la oficialidad, hacia lo legal. Él asume en Orden y mi Teniente que debe buscar un porvenir mejor, pero después obviamente lo deshace, porque su lugar era finalmente o caer o estar libre, una libertad que no lo redime. Lo interesante es que, uno podría decir, tenía que ocupar el lugar de la oficialidad para mostrar que no era el suyo. Y es interesante, yo creo, también ese doble lugar desde el cual él está ubicado, que le permite también, por una parte, dar cuenta de estos sujetos populares, marginales, una porque frecuenta esos lugares, bares, cantinas, el Olimpia, por ejemplo, pero también es porque tiene esta otra mirada desde la institución de Carabineros, que también es mirarla desde otro lugar, es decir, no es solo frecuentarlo, sino que también la visión que tienen los otros sobre cómo se comportan estos delincuentes. En términos del discurso oficial, muchas veces como que el criminal era una persona súper tipificada, que se dedicaba a esto, otro. Y algo de la complejidad de Méndez Carrasco, de Gómez Morel, es que diversifican el espectro criminal. Pues es decir, no hay solo un ladrón o un delincuente, sino que hay distintos tipos, y hay distintos tipos de marginalidades. Y donde ahí, por ejemplo, está el cafiche, el que se dedica al prostíbulo, luego el que roba en el barrio alto, luego es el que se especializa, no sé, en cogotear, en lanzar. Es decir, hay una diversidad de personajes que circulan y que también componen la CAF y la Ampona. No es solo un delincuente, es marcar un quiebre de decir de que no existe solo un delincuente, que es el que nos dice la prensa, el que nos dice la clase gobernante, sino que hay distintos tipos. Yo los conozco, los estoy diciendo, los estoy retratando ahí, pero además también hay espacio para la solidaridad, y sí lo hay. Y de hecho él mismo lo tiene, por ejemplo, cuando llega a la cárcel. Y cuando también se da cuenta de que en la cárcel convive lo terrible del ser humano, ¿cierto? Lo indigno, la violencia, pero a la vez también convive esto otro, que es el compañerismo, de preguntarse que por qué estás ahí, que si de repente te falta algo, e incluso cómo él llega a la cárcel también por proteger a un amigo. Están estos lazos, pero no están idealizados. Él escribe desde la institución, también en la crítica hacia la institución, y mostrarla como este espacio también que es súper penitenciario, súper jerárquico, y donde también incluso se adaptan y se reactualizan las mismas prácticas, también de violencia, también de poder, de subalternidades ahí, ¿cierto?, de jerarquía. Entonces también reproduzco lo mismo que estoy encarcelando.
Los personajes Méndez Carrasco se da justamente este hecho de buscar ser acogidos por el poder, por llamarlo así, por lo hegemónico. Finalmente se valen del poder, no es alguien que crea en el poder como tal. Pero en algún momento necesita salir del poder, buscar esta periferia, buscar este centro, que finalmente se lo da a la Cafi Lampona. Esta Cafi Lampona pasea por un Santiago de noche. Cuando el poder duerme, el no poder se divierte. Y hay una subversión finalmente de la ciudad, de lo que el imaginario urbano nos entrega, que es el poder, es el orden, es la higiene, es la solidez valórica, etc. Él muestra que la Cafi Lampona en la noche, en el mismo Santiago, funciona de otra forma. Y uno dice, perfecto, desde el lenguaje se construye una otredad que permite, en este caso, establecer un vínculo y una tensión con el poder, con la institución, lo legal con lo ilegal, esa ruptura de la frontera. Yo creo que ahí hay un buen trabajo que hacen estos autores, sobre todo Méndez Carrasco. Diccionario Coa, nuevamente. Pensamos con esa idea del lenguaje como una necesidad para enfrentarse con la institución, en este caso. Ese lenguaje lo saca y cuando él ya se da cuenta que cruzó una línea con Chicago Chico, que profundizó esas palabras que son como desconocidas para el resto de la gente, en el fondo, para el mundo ilustrado, y entiende que ahí logra el éxito y lo logra también asociado al sexo, ya hay una línea, o sea, decide como profundizar eso nomás, en el fondo, porque ese es el camino que queda. Por eso Cachetón Pelota es más violento que los otros libros. Hay menos moral en relación a que él entendió que el sexo vendía. Él entendió que él podía ocupar ese lenguaje, que no importaba. ¿Por qué? Porque no por eso lo iban a integrar. Era un outsider porque no daba un mensaje moral. Él lo que daba era un mensaje de vida. Un mensaje totalmente así como dionisiaco. Una vez conversando con un viejo de Valpo, le comenté que estaba investigando a Méndez Carrasco y me dijo que a él le pasaron Cachetón Pelota para masturbarse. Claro, porque en el fondo le están pasando un libro que tiene morbo, que tiene sexo, que tiene placer y todas esas cosas que en el fondo eran prohibidas en base a estos esquemas de molde del cuerpo. El control del cuerpo que Méndez Carrasco rompe absolutamente. Ese yo creo que es como el mérito absoluto de su literatura, el vitalismo, que es una cuestión como que arrasa con todas esas convenciones. Los límites también son fisuras, yo creo, como se podría leer un poco en Méndez Carrasco. Y la fisura total es la novela cuarta, la mierda, o sea, es la caída en ese cuarto oscuro final. La mierda es justamente lo antigénico por excelencia. Es lo que se quiere ocultar, es lo que no se quiere ver, es finalmente todo lo que, desde el punto de vista incluso psicológico, se considera negativo. La realidad es esta, el mundo es crudo, el mundo es cruel, el mundo es una mierda. Por un lado, la mierda la considero que era el proyecto coherente con lo que se presentaba un poco en la tetralogía de partida. Y una novela de conclusión, finalmente, yo creo que apuesta más un poco a la de conclusión como de cierre, de término, de caída, de derrota. Todo se acabó, simplemente. O sea, no hay fundamento, ni siquiera hay duda, no hay escepticismo. Hay derrota, hay fisura existencial, miseria humana constante.